se encuentren bien. Mi nombre es José Guerrero, licenciado José Guerrero. Soy licenciado en Administración, licenciado en Contaduría Pública y tengo una especialización en Gerencia Tributaria. Tengo ya un poco más de 16 años trabajando en el área contable, en la oficina contable, y pues espero poder ayudarles y poder eh, darles un poco el conocimiento, ¿sí? Tratar de que intenten de aprender un poco sobre este tema, que es las NIF. No es un tema, no es un tema difícil, no es un tema complicado, no es algo de otro mundo, pero es un tema al cual hay que prestarle bastante atención y es un tema por el cual se está trabajando ahorita bastante. ¿Bien? Cuando ustedes van a hacer unos estados financieros para un registro mercantil, nos están pidiendo bajo NIF. Entonces, bueno, vamos a tratar de, de tocar el tema lo, lo más preciso posible. Es importante tener, tener mucho cuidado y pues tener por lo menos el conocimiento básico, que es lo que le voy a tratar de impartir en esta materia electiva 2, que serían las NIF. Bien, voy a tratar de impartirles, les voy a dejar mm, pues, algún material y algunas guías también aquí en el módulo 1. Bien, este, ahí, les voy a dejar un material de apoyo, un pequeño complemento aquí, ¿ya? Una normativa de las NIF para las pymes y un video. Este video es muy bueno, es de la Federación, una- en un curso, un taller que hicieron. Es un poquito largo, creo que dura más de una hora, pero vale la pena. De verdad que sí, vale la pena y bueno, este, lo pueden ver, sería excelente. En la actividad, les voy a dar un mapa mental para esta primera actividad, ya que pues, es algo básico, es algo teórico y pues se puede trabajar de esta manera. Bien. Bueno, comencemos entonces. Muy bien, comencemos. Bueno, tenemos, primero que todo, debemos saber comprender qué son las NIF. Bien. Las NIF, pues, son, en español, son las normas internacionales de información financiera. Eh, Como dice aquí en este pequeño resumen que logré hacerles, dice que compartir la información financiera de tu empresa es fundamental para gestionarla, buscar accionistas, pagar impuestos al gobierno, conseguir financiación, entre otros. La contabilidad es fundamental para cualquier tipo de empresa, no importa cuál sea el, no importa cuál sea el tamaño de la empresa u organización, debe tener orden contable, que es crucial para la supervivencia del negocio y para poder cumplir con las leyes. No obstante, la cuestión es que en la actualidad se necesita un marco de referencia para presentar la situación financiera de las empresas. Y es aquí donde entran las NIF, que te guiarán a ese propósito. A continuación, comenzaremos a hablar sobre el detalle que corresponde a las NIF. Bien. Entonces, ahora sí vamos con qué son las NIF. Las NIF, que son las normas internacionales de información financiera, son el conjunto de reglas para presentar los estados financieros de las empresas. Su propósito es unificar un lenguaje de contabilidad entre todos los países que participen en el mercado global. Este método para elaborar documentos financieros en inglés conocido como International Financial Reporting Standard, y fue creada por el Instituto, dice, fue creada por
el International Accounting Standards Board, por sus siglas sería el IASB, organismo privado independiente que surgió de la unión de expertos contables de diferentes países. Entonces, las NIF, ¿qué son? Bueno, es un conjunto de reglas y pasos que se deben seguir para presentar los estados financieros de las empresas. ¿Bien? ¿Por qué normas internacionales de información financiera? Bueno, porque son el conjunto de normas por el cual debemos guiarnos y debemos seguir para la elaboración de los estados financieros de las empresas. Esto lo que quiere decir, esto lo que nos permite es, o nos llevó a hacer, es que los estados financieros se manejen de una manera única, de una manera estándar, para poder globalizar para poder globalizar los estados financieros. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, que una empresa, digamos, empresas Polar, que sea una empresa internacional, una empresa multinacional, ¿bien? Tenga una, una Polar en Colombia, tenga una Polar en Chile, tenga una Polar en Estados Unidos, otra en China, donde sea. Bueno, con estas normas, eh, el manejo de la información financiera queda estandarizado, queda para todos igual y los estados financieros, tanto aquí en Venezuela, como en Estados Unidos, como en Colombia, como en Chile, como en Ecuador, como en China y en la China, donde sea, todo, absolutamente todo, sean estándares, sean estados financieros que si se elaboran aquí, en Venezuela, pueden ser analizados, pueden ser leídos por contadores en Colombia, o si son hechos aquí, puedan ser leídos y analizados por contadores en Estados Unidos, en China o en cualquier país del mundo. O sea, lo que hizo estas normas, lo que hizo las NIF fue agarrar ese conjunto de estados financieros y llevarlos a un estándar, estandarizarlos para poder globalizar, para que se pudiera globalizar y se pudiera llevar a cualquier parte del mundo, cualquier país del mundo, y esos estados financieros pues sean leídos o sean leíbles de la misma manera que aquí, que en Colombia, que en Chile, que en cualquier parte del mundo, se pueden analizar, se pueden leer y pueden ser leídos, pueden ser analizados, pueden ser procesados, no va a tener ningún problema, porque son unas normas que rigen a nivel mundial. ¿Bien? Entonces, esto permite también que las empresas o compañías hagan inversiones en cualquier país del mundo o de afuera hagan inversiones aquí en el país, ya que los estados financieros pues, van a estar estandarizados y van a estar en bajo un mismo régimen, bajo una misma normativa que es aceptable a nivel mundial y no va a tener ningún tipo de problema. ¿Para qué nos sirven las NIF? Pueden ver aquí. Además de ser, ¿para qué sirven las NIF? Entonces, además de ser útiles para cualquier tipo de contabilidad que realicen una compañía, sus principales funciones son identificar el potencial rentable. Algunos estados financieros están enfocados en conocer los impuestos fiscales que deben pagarse, los impuestos fiscales que deben pagarse. En el caso de los que se rigen por las NIF, se orientan a evaluar oportunidades potenciales de negocio que tiene una empresa, ya sea para un mejoramiento o para una expansión que genere más ganancias, lo que les comentaba hace ratito. Estos estados financieros, como son estandarizados, ¿sí? Como son estandarizados y pueden ser leídos a nivel mundial, perdón, eh, nos van a indicar, los estados financieros nos van a indicar que indiferentemente de donde sean
leídos y analizados estos estados financieros, puedan o podamos ver y visualizar si la empresa es rentable, si tiene un buen potencial rentable o no. Y en dicho caso, entonces, podamos invertir en esa empresa que nos muestre el estado financiero o en la empresa de nosotros cuando mostremos los estados financieros de la empresa. Eso es lo que quiere decir esta parte. Es que se analiza el potencial rentable, o sea, que se analiza el potencial que tenga la empresa, si es rentable o si no es rentable, para una inversión o para un mejoramiento o una expansión de la empresa. ¿Bien? Segundo, unifican el lenguaje contable. Cuando contadores de diferentes países presentan e interpretan la información financiera con las NIF, posibilitan que se establezca un mismo lenguaje que todos los profesionales pueden comprender, porque ya están familiarizados con la organización y presentación de las cifras. Esto es especialmente trascendente a la hora de hacer negocios laborales o globales. Lo que les dije hace ratito también, vuelvo aquí y repito, y entonces se afianza lo dicho, que son unas normas que se crearon para poder leer, poder ser analizadas los estados financieros, ¿sí? Para poder leer los estados financieros y ser analizados a nivel mundial. Un contador en Colombia, un contador en Chile, un contador en China, un contador en Europa, en cualquier país del mundo, puede fácilmente leer y analizar los estados financieros de Venezuela, de una empresa venezolana. Y viceversa. Nosotros aquí en Venezuela podemos ver, visualizar y analizar los estados financieros en cualquier país de cualquier país del mundo. ¿Bien? Entonces, siempre y cuando todas se rijan por las normas internacionales de información financiera. Es bastante importante que estén en ese renglón, ¿sí? Bajo esa normativa, para nosotros poder diferenciar y poder dar nuestra opinión y que puedan ser analizadas como debe ser. Eso nos lleva o nos indica de que, como les vuelvo y les digo, tanto afuera como acá en el país, podamos leer y analizar, o afuera puedan ver y analizar los estados financieros de las empresas sin ningún inconveniente. Tercero, tenemos que crean un formato comparable. Cuando una empresa implementa estas reglas, le es más fácil comparar sus números con los de otra compañía. Esto representa una gran ventaja porque hace que sea más rápida la comunicación e interacción de empresas para cerrar negocios, debido a que emplear un formato contable distinto requeriría de mucho más tiempo. Por ejemplo, en el caso de que se tenga que traducir términos. De nuevo, vamos aquí con esta parte, nos dice que crea un formato comparable, totalmente. ¿Por qué comparable? Porque cuando uno comienza a trabajar bajo formato MIF, debe existir un año base. ¿Bien? Ese año base es de ahí en adelante, sobre ese año base se va a trabajar la comparativa de todos los años de ahí en adelante. Entonces, estas normas comenzaron a regir aquí en Venezuela como tal entre el 2012 y 2013, más o menos, 2014, entre esos 3 años, aproximadamente 13, 14. Entonces, el año base, como por ejemplo, por decirlo, sería el 2013. A partir de ahí en adelante, todos los años se debe hacer el manejo de las NIF, se deben aplicar las NIF a los estados financieros y año tras año nos va generando un, este, un diferencial, ¿bien? Entre cada año. Entonces, se aplica primero el año 2013, sobre ese año se aplicarían las NIF para luego avanzar al siguiente año, que sería el 2014, luego 2015, 2016, 17 y así sucesivamente hasta llegar al año en curso. Y bueno, y de ahí en adelante todo lo demás. Pero entre cada año, pues siempre va a haber un año base. ¿Y cuál es el año base
del año que se va a trabajar el año anterior. Si es una contabilidad de ahorita del 2020, lo menos ahorita del 2023, el año base para las NIF del 2023, el año base sería el 2022. Sería el año anterior. Bien, entonces, ¿por qué nos habla de que es comparable? Porque al hacer, al hacer las NIF, ¿sí? Al aplicar las NIF a los estados financieros del año anterior y aplicar las normas, ¿sí? A los estados financieros del año en curso que se está trabajando, va a existir una comparativa porque van a estar las mismas cuentas, el mismo plan de cuentas, pero los montos van a cambiar. Entonces ahí nos va a crear una diferenciación, nos va a crear una diferencia entre lo que es el año anterior y el año en curso. Y sobre eso es lo que nos habla aquí, que es comparable. ¿Comparable en qué sentido? De que si queremos expandirnos, bien, queremos hacer una inversión o cerrar un negocio, que como dice aquí, o que alguien quiera invertir en nuestro negocio, pues se muestra ese comparativo de los estados financieros. Va a ser mucho más fácil de leer, mucho más fácil de analizar y lo importante, como dice aquí, que no hay que traducir términos, ya todo va a estar totalmente traducido, pues ya todo va a estar totalmente analizado y todo va a estar totalmente comparable o comparado entre las partes o entre los años y va a ser un análisis mucho más rápido, mucho más fácil y mucho más preciso. ¿Bien? Fomentan la transparencia. A grandes rasgos, los documentos financieros que siguen tales normas reflejan fielmente el rendimiento de una empresa, tanto si éste se inclina a su favor o en su contra, por lo cual fomenta la transparencia y accesibilidad de los datos. Esto se considera la base para que un negocio genere confianza y sea reconocido porque eso ayuda a identificar su potencial y sus riesgos. Totalmente, como le vengo diciendo, teniendo claro y preciso el movimiento de una empresa, si está en un auge, si está en utilidad o si está en pérdida, pues aquí se visualiza y entonces esto nos genera un rasgo más claro, un rasgo más de transparencia, de, de confianza, ¿bien? Donde podemos ver y visualizar de manera clara, de manera precisa, de manera concisa, el, cómo se encuentra la empresa. ¿Bien? Entonces, de manera transparente, cómo está la empresa, cómo se encuentra la empresa y podemos visualizar y analizar más fácil si la empresa es rentable o no es rentable. Y si se pueden tomar, entonces, sabemos si la empresa es potencial o es riesgosa. Todo esto nos ayuda, todas estas normas nos han ayudado a que podamos visualizar, a que podamos obtener información de las empresas de manera más fácil, más clara y más sencilla. Quinto, optimizan las decisiones de negocios. Los estados financieros de una empresa regidos por las NIF brindan datos valiosos para la toma de decisiones. Por ejemplo, a los propietarios para encaminar su rumbo, a posibles compradores para determinar su viabilidad, a bancos para otorgar una financiación, a socios para reducir cuentas, para rendir cuentas, perdón, o proveedores para estrechar lazos. Lo que les dije hace ratito, les acabo de decir, este, que todos estos estados financieros, cuando se trabajan bajo NIF o las normas internacionales de información financiera y siguen esas normas, ¿bien? Eh, nos ayudan a que nos globalicemos, a que la contabilidad se globalice, a que la empresa como tal se globalice, porque esos estados financieros, como dije hace un momento, pueden ser analizados, pueden ser leídos y pueden ser suscitados por eh, colegas contadores a nivel mundial.
en cualquier parte del mundo. Estos estados financieros los pueden ver y leer y analizar en cualquier parte del mundo y pueden ser eh, pueden validar, sí, no sé de qué otra manera decirlo, validar y concretar negocios, expansión, financiamientos y X cantidad de, de cosas, bien, que necesiten a nivel mundial o inclusive aquí mismo en Venezuela. Como les comentaba al principio, ahora, por ejemplo, los registros mercantiles, algunos, o la gran mayoría, están pidiendo los estados financieros presentados bajo NIF, bajo las normas internacionales de información financiera. ¿Por qué? Porque la lectura de esos estados financieros pues, se hace más fácil, se hace más confiable, se hace más clara, se hace más precisa y se hace de una manera más llevadera. ¿Bien? Que inclusive pues, los registradores pueden visualizar, pueden ver y pueden saber lo que allí está expresado. Entonces, las normas internacionales de información financiera pues, nos ayudan muchísimo a la hora de presentar, de mostrar cómo se encuentra la empresa en ese momento. ¿Bien? Ahora tenemos las diferencias entre las NIC y las NIF. Las NIC, que son las normas internacionales de contabilidad, y las NIF, que son las normas internacionales de información financiera, tienen el mismo origen, pero son distintas. Quiere decir eso. Como aquí vemos, para explicarlo mejor, vamos a desarrollar el contexto. En 1973, el International Accounting Standard eh, Committee, el IAC, un organismo privado conformado por varios países, en su mayoría europeos, creó las NIC con el propósito de estandarizar las medidas contables de los estados financieros. Luego, en el 2001, ya con más países incluidos y así, se transforma y cambia el nombre a International Accounting Standards Board, que por sus siglas sería el IASB. En este caso, en ese mismo año, diseña con más rigor las NIF, se diseñan las NIF, en las que retoma el aspecto de las NIC y agrega más reglas para desarrollar un marco contable de alta calidad. Este tiene como objetivo ser claro y funcional para que las empresas logren participar en mercados internacionales y que las entidades interesadas en ellas tomen decisiones acertadas. En resumen, las NIC son las pioneras para la unificación de los estados financieros a nivel global, mientras que las NIF son una versión mejorada y aumentada en seguir eh, mejorada y aumentada. ¿Bien? Entonces, es importante tener claro de que las NIC y las NIF son lo mismo, solo que las NIF pues, fue una reforma, por así decirlo, de las NIC. ¿Bien? Fue como una reforma de las NIC. Donde se mejoraron y se agregaron añadieron este, más normas o más reglas para la unificación y la transparencia de los estados financieros. ¿Bien? Para que se lograra trabajar de manera precisa, de manera firme y de manera confiable a la hora de presentar esos estados financieros. Fíjense que aquí pues, nos habla de que se creó fue en Europa y luego pues más países se fueron agregando, se fueron uniendo a esta iniciativa y pues hoy se utilizan a nivel mundial para desarrollar ese escalón, para llegar al siguiente escalón, al siguiente paso que es el lograr la globalización, el lograr de que las empresas ya no únicamente estén en ese país, sino que se puedan globalizar, se puedan extender a otros países bajo estas normas, bajo la parte contable
bajo estas normas de información financiera. Bien. Aquí tenemos también un material de apoyo, bien, que sería este material de apoyo de NIF, en el cual nos explica, y nos explica o sea, ya vamos a adentrarnos un poco más en qué son los activos, en los pasivos, ya dentro de las NIF. Bien. Recuerden que anteriormente pues estaba activo circulante, activo no circulante, o sea, existían varios tipos de activos, varios tipos de pasivos, varios tipos de patrimonio. Entonces ya dejan de ser eh, eh, activo corriente, activo no corriente, activo no circulante, todo eso se elimina y pasa a ser un único activo, pasa a ser un único pasivo y un único patrimonio. Entonces vamos aquí viendo que tienen este material, es un muy buen material, lo recomiendo. Se los dejo aquí en el aula virtual. Y bueno, nos dice que el activo, definición según NIC y NIF. ¿Bien? Según NIC, NIF. El activo es un recurso controlado por la empresa como resultado de sucesos pasados del que la misma espera obtener en el futuro beneficios económicos. Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo consisten en el potencial del mismo para contribuir directamente o indirectamente a los flujos de efectivo y otros equivalentes a efectivo de la empresa. Desde el punto de vista patrimonial, el activo está constituido por todos los bienes y derechos de la propiedad de una persona o empresa. Entonces, los activos, como pueden ver aquí y visualizar, es todo lo que podemos controlar, es todo lo que la empresa puede controlar y que tiene a su disposición. Se fíjate que ya no es el mismo concepto de activo que teníamos anteriormente. Ahora aquí nos habla de que el activo como tal es todo lo que la empresa o nosotros en la empresa se puede controlar, lo que la empresa controla, el efectivo, los bancos, el dinero en los bancos, los activos que tenga la empresa, pero que son controlables, que representan la empresa y que podamos controlar. Y que esto a su vez, esto que podemos controlar, nos genere un beneficio a futuro. ¿Bien? Todos los activos, son todos en pocas palabras, los recursos que podemos controlar y que nos generen un beneficio futuro. Un beneficio económico, claro está, para la empresa. Entonces, hay que estar muy pendiente con eso. El activo en las NIF es todo lo que es controlable o manejable y que nos genere un beneficio a futuro a la empresa. Un beneficio ya sea a largo o a corto plazo, pero en fin es un beneficio para la empresa. Eso ya es un activo. Los pasivos. Definición según Nick Nif nos dice que el pasivo es una obligación actual de la empresa como resultado de sucesos pasados, el vencimiento de la cual y al vencimiento de la cual y para cancelarla. La empresa, perdón, espera obtener en el futuro beneficios económicos. Es decir, el pasivo es la aportación o participación de terceras personas al financiamiento de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el pasivo ahora pasa a ser toda obligación que tenga la empresa, obligación actual que tenga la empresa. ¿Qué es esa obligación? Bueno, esa obligación se obtiene como resultado de algo que sucedió en el pasado y que tiene un vencimiento. Bien, para poder cancelar esa obligación. En este caso, préstamos, cuentas por pagar, intereses, todas esas cosas son los pasivos. Esa obligación que generó la empresa en el pasado o que genera la empresa actualmente para poder obtener, para una obligación que tiene la empresa que debe ser cancelada en cierto tiempo. Ahora tenemos el patrimonio. Como pueden ver, el patrimonio es igual al capital. El patrimonio neto es igual al capital. Es la diferencia aritmética entre los valores del activo y las obligaciones que constituyen el pasivo. Lo que siempre hemos hablado, lo que siempre se ha hablado de que
aquí como está en la fórmula que dice que activo menos pasivo es igual a neto, o al patrimonio neto, que es lo mismo que nosotros anteriormente decíamos, activo menos pasivo es igual al capital. Pero ahora se va a llamar activo menos pasivo igual a neto o a patrimonio neto. Entonces, aquí no hay ningún cambio importante. Variación y composición del neto o del patrimonio neto. A lo largo de la vida de la empresa se van dando cambios que derivan de los resultados obtenidos, ganancias o pérdidas, consecuencia de la gestión económica administrativa. Si los beneficios son reiterados íntegramente por el propietario o los socios, se tendrá la siguiente situación: patrimonio igual a capital. Si estos resultados aumentan o disminuyen el capital, en el caso de una persona unipersonal, se tendrá patrimonio igual a capital inicial más o menos la ganancia o pérdida. Si con los beneficios se van creando fondos para garantizar, pro- para garantizar probables contingencias, se tendrá que el patrimonio igual al capital, al capital más las reservas. Bueno, aquí pues el patrimonio o el capital como tal eh, depende, ¿bien? Depende del uso que tenga o del uso que se le dé y de la forma en que sea la empresa. Depende de la empresa y depende de lo que se maneje en la empresa. En este caso, pues, como pueden ver aquí, si los resultados aumentan o disminuyen el capital, en el caso de una empresa unipersonal, se tendrá que el patrimonio es igual al capital, el patrimonio es igual al capital inicial, que fue cuando inició la empresa, más o menos las ganancias o pérdidas que tenga la empresa durante el periodo. A ver, aquí tenemos un cuadro, ¿sí? Una representación gráfica de la división del patrimonio. Y como pueden ver, las inversiones. Tenemos inversiones y fuentes de financiamiento. Y tenemos bienes materiales, bienes inmateriales y derechos. Tenemos el neto, que es pasivo no exigible, y las obligaciones, que son pasivos exigibles. Activos y pasivos. Entonces, tenemos que lo que es inversiones de bienes materiales, está el dinero, mobiliario, vehículos, propiedades inmuebles, artículos para la venta, depósito de dinero en bancos. Fuente de financiamiento, que no son exigibles, bueno, capital, reservas y resultados. Aquí en las inversiones, bienes inmateriales, marca de fábrica, llave de negocio, derechos de autor. ¿Bien? Y las inversiones de inversiones de derechos, las parcelas activas, créditos documentados y créditos no documentados. Tenemos una pequeña representación gráfica de la división del patrimonio. Aquí nos habla de representación gráfica del patrimonio, que aquí nos dice, bueno, esto es un ejemplo, ¿bien? Y pues, como tal cual como dice aquí, que observamos en el ejemplo que el total de los bienes y derechos suman 7.000. Entonces, si sumamos todo esto que está aquí, nos da 6.000. Y si sumamos esto que está aquí, nos da 1.000, que serían 7.000. La suma de esto más esto son 7.000. Nos habla de los bienes y de los derechos. ¿Por qué de los bienes? Bueno, como les comentábamos, ¿qué son los activos? Aquí en el comienzo. ¿Qué son los activos? Bueno, es todo aquello, es todo aquello que podemos controlar y que nos genere una retribución, o que nos genere un ingreso futuro. Entonces, ¿qué sería eso? Dinero en efectivo, muebles, equipos de informática, mercaderías, eh, rodados, maquinaria, inmuebles, etcétera. Y los derechos, en este caso, créditos documentados y créditos no documentados, ¿no? Créditos o préstamos de los bancos. Esos son esos créditos de los bancos. Es dinero que recibe la empresa y que es utilizado para generar más dinero. ¿Bien? Entonces, por eso son activos. Y los pasivos, el total de las obligaciones contra ellos suman 3.000, que serían los pasivos, son las obligaciones, ¿no? Deudas no documentadas y deudas documentadas. Deudas que se documentan o no documentan. ¿Por qué documentadas o no documentadas? Bueno, documentadas, como les explico, eh, todo
Lo documentado es todo aquello que tenga factura, que tenga soporte, que tenga un soporte que podamos buscar y obtener un resultado, ¿no? Y las no documentadas son todos esos gastos, son todos esos egresos que no nos generan un soporte físico. Eh, Puede ser de repente, tú pagas una carrera, un taxi, un mototaxi. La mayoría o algunos no tienen factura, sino que tú cancelas y ya. Tuviste un gasto, tuviste un egreso, ¿bien? Pero no tienes cómo soportar ese egreso. Bueno, pues son las deudas no documentadas. Y las deudas documentadas son todas aquellas que tienen soporte físico, que sí se pueden registrar, que sí están registradas, como por ejemplo compra de mercancía y ese tipo de gastos así. Entonces, tenemos aquí que al aplicar la ecuación patrimonial obtenemos que el resultado es el siguiente. El neto, patrimonio neto, o el capital, así decirlo, es el activo menos el pasivo. Y 7.000 que están aquí menos 3.000 que están aquí nos da un total de 4.000. Ese sería el patrimonio neto. Aquí está la ecuación patrimonial, 7.000, pasivo 3.000, patrimonio neto 4.000. Activo está conformado por bienes y derechos que suman 7.000, que forma parte de la estructura económica del patrimonio. El pasivo, representado en la ecuación por las obligaciones que suman 3.000. 3.000 constituyen a la procedencia o fondos obtenidos de terceras personas para el financiamiento de la empresa. Son deudas que adquiere la empresa para su financiamiento. Y el neto nos suma 4.000, que es nuestro ejemplo, representa el aporte propio del propietario en este caso. Aquí, bueno, tenemos un pequeño ejercicio práctico. Nos dice que si tenemos una empresa cuyo patrimonio está impuesto por una obligación de 170 millones y su aporte propio del capital asciende a los 650 millones, calcular el valor del activo. Aquí no nos mandan a calcular o a saber cuál es el patrimonio neto. Nos piden saber cuál es el monto del activo. Bueno, utilizamos la misma fórmula, esta misma fórmula de neto es igual a activo menos pasivo, pero este, la significamos, ¿sí? Hacemos una fórmula matemática. Entonces, ya no nos están pidiendo el pasivo como tal, ya no nos están pidiendo el pasivo, perdón, no nos están pidiendo el patrimonio neto, sino que nos piden es el activo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se hace ahora? Bueno, el patrimonio como tal pasa a trabajar aquí con el pasivo y el activo es lo que nosotros vamos a calcular. Entonces, el activo como tal es lo que debemos calcular, que es lo que no tenemos. Pero nos están dando patrimonio y nos están dando, nos están dando el patrimonio, nos están dando el pasivo y nos están dando el patrimonio. ¿Por qué este es el pasivo? Porque recuerden que los pasivos son las obligaciones que adquiere la empresa. Y el aporte y un aporte propio que sería el capital. Esto es un aporte. Cuando se habla de aporte propio, de aporte es el capital, lo que los socios están aportando a la empresa para poder constituirla o abrirla. Bien, calcular el valor de su activo. El valor de su activo sería igual al pasivo, que en este caso serían 170 millones, más el patrimonio neto, que serían los 650 millones. ¿Por qué más? Porque al hacer la conversión, el activo que se restaba con el pasivo, este, pasa, pasa a la izquierda y entonces ya no se restaría, sino que ahora se suma. Tenemos que pasivo más activo es igual al activo. Sumando estos dos resultados que están aquí, nos va a dar el monto del activo. Muy bien. Y por aquí tenemos elementos patrimoniales. Tenemos un elemento patrimonial, esto ya es de lectura de ustedes, porque esto ya es como tal, una pequeña guía de los elementos que conforman el patrimonio, los bienes, derechos y obligaciones de la empresa. ¿Bien?
clasificación final, elementos o cuentas del activo, y elementos o cuentas del pasivo y patrimonio neto. Y patrimonio neto. Sí. Como pueden ver aquí, elementos de cuenta de elementos o cuentas del activo son caja, mercadería, bancos, cuenta corriente, cuenta de ahorro, plazo fijo, documentos por cobrar, clientes y deudores por venta, muebles y equipos de oficina, inmuebles, instalaciones, todo esto, como les comenté al principio, son activos. ¿Por qué? Porque son cosas que podemos tocar, que son tangibles, eh, que podemos controlar y que nos van a generar a futuro un ingreso, nos van a generar a futuro una ganancia. Y los elementos o cuentas de pasivo o patrimonio, pues son documentos por pagar, proveedores agregadores o acreedores de compras, capital social y fondo social excedente u otros. Entonces, eh, cuentas por pagar son eh, obligaciones que están pendientes de la empresa. ¿Ya? Y aquí, por último, como pueden observar, nos muestra los elementos del activo y las masas patrimoniales. Los elementos del activo, bueno, como pudieron ver hace rato, hace ratico, está lo que es la caja, banco, perdón, caja, banco por cuenta corriente, banco por cuenta de ahorro, que serían disponibilidades. En las NIC se recomienda usar la clasificación efectivo u otros medios líquidos. ¿Por qué medios líquidos? Porque es lo que tiene más liquidez, lo que está en el momento, lo que está presente y lo que está tangible, que se puede utilizar de manera inmediata. Eso quiere decir líquido, va desde lo más líquido a lo menos líquido. Lo más líquido es lo que tiene más consistencia, que está claro, que está ahí y que está disponible en el momento. Lo menos líquido es lo que no está en el momento, lo que no se tiene disponibilidad inmediata. Por eso es que después viene el banco por plazo fijo, porque los plazos fijos son inversiones temporarias, que se mete el dinero, se deposita el dinero en el banco y después de cierto tiempo es que se puede retirar generando una tasa de interés. Pero es algo que me está dando ganancia a mí, me está dando ganancia a la empresa como tal. Documentos por cobrar clientes, bueno, las cuentas por cobrar son es dinero que pertenece a la empresa, pero no lo tiene la empresa. No lo tiene en el momento la empresa, tiene que pedirlo, tiene que cobrar. O sea, pues las cuentas por cobrar o documentos por cobrar a clientes están en los activos porque es algo que me va a generar una ganancia, me va a generar un ingreso en la empresa, pero no lo tengo en el momento. Por eso es que va más abajo, porque no es menos líquido que la caja. Mercaderías o existencia, bueno, lo que está en existencia, el inventario, lo que se vende, lo que la empresa vende, ¿ya? Que me va a generar un ingreso, me va a generar una ganancia, pero si se vende. Si no se vende, pues no me va a generar nada. Muebles y útiles, rodados, inmuebles, instalaciones. Esos inmobiliarios, ¿bien? Mobiliario material o bienes de uso. Como les dije, nos trae a cotación eso de que esto ya es lo menos líquido, lo que ya lo último como tal me va a generar un ingreso, me va a generar una ganancia. Cuando nos habla de muebles, de inmuebles y de instalaciones, es, por ejemplo, por decirlo así, la universidad, aquí la universidad, o una fábrica. Las fábricas tienen sus máquinas. Esas máquinas son activos que me van a generar dinero, pero no me van a generar dinero inmediato, sino que me van a generar dinero a la medida de que se vayan utilizando para que me van generando ingresos. Pero me generan ingresos siempre y cuando se utilicen. Por eso es que si no se utilizan, pues no me van a generar ningún tipo de ingreso. Por eso van aquí, en esta parte ya lo último de los elementos del activo, porque son los menos líquidos. Son los medios menos líquidos. Lo más líquido es lo que más rápido me va a generar dinero. Luego vamos a los elementos del pasivo, que son
documentos por pagar proveedores o deudas, cuentas por pagar. Eh, Como lo vimos hace ratico, son los elementos, son las obligaciones que tiene la empresa, ¿sí? Que adquiere la empresa, llámese créditos bancarios, llámese los intereses sobre esos créditos, deudas a proveedores, todas esas cosas que generan una obligación de pago van en los elementos del pasivo. Y los elementos del neto, o del patrimonio neto, pues son el capital social y el fondo social o excedente. ¿Qué sería capital, reservas y resultados? El resultado, pues al último es utilidad o pérdida de ejercicio. Eso, y entonces, utilidad o pérdida de ejercicio, que es lo que nos genera al final los estados financieros y sabemos si la empresa tiene utilidad o está en pérdida. Entonces, si la empresa es rentable o no es rentable, si es óptima o no es óptima. Entonces, hasta aquí llega esta pequeña guía, este pequeño material. Y tenemos las normativas de las NIF para las pymes. Esta guía sí es bastante larga, porque es la normativa que se fue el IASB, precisamente, que es el IASB, sobre la cual se trabajan las pymes, que son las pequeñas y medianas empresas, pequeñas y medianas entidades. Esto lo dejo como material de apoyo para que lo tengan ahí, lo visualicen cuando tengan tiempo, y bueno, les pueda servir de material para sus carreras, para su desempeño académico o desempeño laboral. Entonces, bueno, espero que haber aclarado algunas dudas, espero haberles hecho entender qué son las NIF, para qué sirven, cómo se manejan y bueno, lo básico, por así decirlo. Poco a poco iremos entrando un poquito más en este tema. Y como tal, bueno, la actividad, el mapa mental, no es complicado, es algo bastante sencillo. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud, me la pueden hacer saber aquí por el aula virtual, que en su momento pues yo les responderé con muchísimo gusto. Y bueno, espero que tengan una feliz y bendecida tarde.